Había una mujer en Rusia que por allá en los 80s que logró escapar de aquella esclavitud y de aquella tragedia, de aquella situación esclavizante de Rusia. Y cuando salió a otro país, ahí escribió un libro y empieza a describir su historia. Dice, vivía con mis padres, con mi familia, pero adentro de mí traía mucho coraje contra la gente a mi alrededor, mucha ira que traía, porque veía cómo el gobierno trataba a los demás y no hacía nada. Y con mis padres también les tenía mucho coraje. ¿Por qué no protestaban contra esa injusticia que estaba cometiendo el gobierno? Entonces, aquella mujer siguió creciendo, muy inteligente, entró a la universidad, y en la universidad pues se dio cuenta que era una mujer que era brillante para estudiar. ¿Y qué pasó? Pues era muy brillante en algunas cosas, pero no muy brillante en otras, ¿verdad? Porque se empezó a juntar con gente, ¿verdad?, que usaba drogas, empezó a usar drogas, gente que usaba mucha violencia y gente dentro de la prostitución. Entonces aquella mujer se metió pues en la vida del guero, ¿verdad?, en la vida de pecado. Entonces, allí en la universidad, pues entró en un grupo que hacían meditación. Entonces esta mujer empezó a hacer meditación y le recomendaban que meditaran en el Padre Nuestro. Entonces aquella mujer se metió en esa meditación, y al meditar y al reflexionar en el Padre Nuestro, pues le empezaron a tocar las palabras, y así continuó haciendo esa meditación, esa reflexión, y a aquella mujer le entró la inquietud y empezó a investigar sobre el Padre Nuestro, que de dónde venía. Pues ya se dio cuenta que venía de la Biblia, y empezó a investigar, bueno, ¿quién reza el Padre Nuestro? Y pues ya se fue a la religión de los ortodoxos, ¿verdad?, que son católicos, pero separados de la iglesia allá en Rusia. Y pues empezó aquella mujer a leer la palabra de Dios, ¿verdad?, y le empezó a tocar el corazón. Por eso les digo, qué importante es, hermanos, meterse en la palabra, especialmente el Nuevo Testamento, y empezar a meditarlo y reflexionarlo diariamente, porque esa palabra tiene poder. Tiene poder, hermanos. Esta mujer le empezó a tocar el corazón. ¿Y qué hizo? Fue con el sacerdote y empezó a hablar con él, y ya el sacerdote le recomendó, bueno, ¿de qué religión eres? Pues dice, mis padres eran ortodoxos, y se dio cuenta que cuando era baby la bautizaron, pero nunca vivieron la religión, ni sus padres ni la familia. Entonces aquella mujer se confesó y empezó a abrir su corazón, cómo se metió en la droga, en la prostitución, en la violencia, y se confesó. Y aquella mujer, al ir confesando y diciendo su pecado, hice esto, hice esto, hice esto, no como muchos de nosotros que decimos, Padre, hice cosas malas, me arrepiento. No, hermanos, hay que identificar específicamente, poner el dedo exactamente. Traigo odio, traigo envidia, traigo celos, traigo lujuria, traigo glotonería, traigo, en fin, cualquier desorden sexual, mencionarlo. Traigo violencia, traigo rencor, traigo decepción, en fin, identificar, hermano, y aceptarlo. Ahí en esa mujer empezó un cambio, empezó una transformación,
porque aquella palabra de Dios la llevó a ese cambio. El Espíritu Santo empezó a actuar en su corazón y empezó a actuar de acuerdo a lo que la palabra decía y empezó a tener una conversión maravillosa. Pues hermanas, hermanos, esa historia nos lleva a la historia del Evangelio, a esa experiencia de Jesús. Los escribas y fariseos, los maestros de la ley, ¿verdad? Y los fisgones que estaban por ahí también, ¿verdad? Y Jesucristo y la mujer adúltera. ¿Qué quieren hacer los escribas y los fariseos? Apedrearla. ¿Qué dices tú, Jesús? La ley de Moisés nos dice que a estas mujeres hay que apedrearlas, hay que matarlas. Y Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué creen ustedes que escribiría? A ver, usen su imaginación. ¿Verdad? Posiblemente aquellos insistían, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Nosotros, la ley nos dice que la apedreemos y estamos listos para apedrear. Yo creo que Jesús estaba escribiendo ¿dónde está el hombre con el que cometió adulterio? Posiblemente estaba con una piedra ahí. ¿Dónde está el hombre? Entonces, hermanas, hermanos, Jesús se endereza y le dice, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, tiraron las piedras y se empezaron a escabullir y retirarse, empezando por los más viejos. Porque posiblemente uno de ellos era el que estaba cometiendo el adulterio con ella. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor. ¿Y qué le dice Cristo? Yo tampoco te condeno. ¡Wow! Vete y no vuelvas a pecar. ¡Qué historia maravillosa, hermanos! ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros hoy día esta experiencia? Bueno, lo primero es, nosotros cometemos pecado. Aquella mujer la encontraron en el pecado. Posiblemente muchos nos escondemos y no nos han encontrado y seguimos pecando. Hoy el Señor nos dice, no te escondas más. Acepta tu pecado. Acepta, imagínate aquella mujer, la vergüenza que sentía estar en la plaza y en medio de toda la gente. La vergüenza terrible, una humillación, ¿verdad? Que no se puede ni siquiera pensar de lo que estaba experimentando aquella mujer, ya no solamente por el pecado que había cometido, sino por exponerla ante los demás. Entonces, lo primero que el Señor nos habla a ti y a mí es poner el dedo en esa área de tu vida y de mi vida donde necesitamos arrepentirnos, hermanos. Porque esa mujer puede simbolizar cualquiera de nosotros, tanto los consagrados como los laicos. Esa mujer puede representar la iglesia, la comunidad que ha cometido adulterio. Adulterio no solamente en el aspecto sexual, hermanos. Una persona que va a consultar a un brujo, a un santero, brujo, hechicero, comete adulterio. Y es peor porque ese es un adulterio espiritual. Porque esa persona se está metiendo con el demonio. Porque Dios y nosotros somos así. Cuando fuimos bautizados, pasamos a ser uno con Dios. Dice Pablo, cuando el esposo y la esposa se casan,
los dos pasan a ser una sola carne, dice el libro del Génesis. Y ya no son dos, sino es una sola carne. Dices Pablo que cuando fuimos bautizados y nos unimos con Cristo y pasamos a ser uno con Cristo. Entonces, ¿cómo se identifica a Cristo? Como el esposo, como el novio. ¿Y la novia quién es? La iglesia, tú y yo. Entonces, cuando vamos con el brujo, el curandero, el hechicero, entonces le damos la espalda a Cristo y le decimos, sácate de aquí, ya no te quiero aquí. No se lo decimos conscientemente, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, le decimos, no te quiero a ti, ahora me voy a meter a la cama con el demonio. Y créanmelo, a algunos les pasa exactamente. El demonio empieza a tener intimidad con muchos, especialmente mujeres, ¿verdad? Entonces es meterse con el demonio. Esa mujer era adúltera, ¿por qué? Porque se metió con otro. Entonces, hoy el Señor nos está hablando y le dice, revisa tu vida, ¿dónde estás cometiendo adulterio? Cuando un hombre consagrado o laico mira a una mujer ya con lujuria y empieza a maquinar pensamientos, ya está cometiendo adulterio, dice Jesús. O una mujer que ve a un hombre, ¿verdad?, que no es el de ella, está cometiendo adulterio ya en su corazón. Ya en su corazón está cometiendo adulterio. Dice, pues entonces mejor nos vamos a tapar los ojos para no ver. No, hermano, hay que trabajar para amansar esa bestia que es lujuriosa. No hay imposible para Cristo. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Verdad? El Papa estaba diciendo, Papa Francisco dice, ¿qué está pasando con nosotros católicos? Que venimos a confesar el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado, y como aquel borrachito dice, Padre, los mismos del año pasado. Entonces, hermanas, hermanos, ¿qué está pasando con nosotros los católicos? Hoy el Señor nos está invitando a que reflexionemos. ¿Dónde estamos cometiendo adulterio? Cuando una persona se está metiendo con el materialismo y se enfoca solamente en lo material, está metiéndose con un demonio de materialismo. Está cometiendo adulterio en esa área, porque le está dando la espalda a Dios y se está metiendo ahí, se está metiendo. Entonces le está cometiendo adulterio en su corazón. Y así puede ser con la comida que es uno de los pecados capitales. Cuando no tenemos control de esa comida o cualquier otro vicio o adicción, estamos cometiendo adulterio. Estamos cometiendo adulterio, hermanos. Cualquier adicción que sea. Meditemos, esta mujer cometió adulterio con un hombre, pero se puede cometer adulterio con todos los pecados capitales, con la ira, con la rabia, con la mentira, con el orgullo, con la pereza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo de nuestro espíritu, hermanos. Entonces, hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y nos dice, medita y reflexiona, yo no te condeno, pero levántate y no vuelvas a cometer ese pecado. Deja de cometer adulterio, cualquiera que sea la rama en la que te has metido. Reflexiona.
para que la siguiente vez que te vengas a confesar, ya digas, gracias a Dios, ¿verdad? He logrado con la ayuda del Espíritu Santo arrancar de raíz este adulterio. El adulterio de la vista, el adulterio del pensamiento, el adulterio en las palabras, el adulterio en la voluntad, en el corazón. Entonces es ir trabajando poquito a poquito. No le hace que avancemos 1 milímetro, hermanos, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Porque si no, entonces nos quedamos en un nivel espiritual muy superficial. Cristo les dice a los escribas y fariseos y a todos los que estaban apedreando, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces, hermanas, hermanos, ¿a cuántas personas nosotros hemos juzgado, hemos condenado y los hemos apedreado? ¿Verdad? Ya no eres mi hija, ya no eres mi hijo, ¿verdad? Porque has deshonrado la familia, has deshonrado la casa. Y los apedreamos rechazándolos, a veces hasta corriéndolos de la casa, ¿verdad? Y los juzgamos y los condenamos por los errores y pecados que han cometido. Que el esposo cometió un pecado, lo condeno, ¿verdad? Me lastimaste, me heriste profundamente, me fuiste infiel. Mira el dolor que me causaste, mira el daño que me hiciste. Quiero aventarte hasta donde me alcance la mano porque traigo mucha ira y mucho rencor contigo, ¿verdad? Mira lo que me hiciste. O la esposa le es infiel al esposo, y igual, mira lo que me hiciste. Me lastimaste, me heriste profundamente, me hiciste daño. ¿Y los hijos qué dicen? Porque si están dañados el esposo y la esposa, la pareja está dañada, imagínense los chiquillos cómo están. Terriblemente lastimados y heridos. ¿Por qué? Por el daño que les hicimos por nuestros pecados. Porque el pecado de los padres se castiga hasta la 3ª y la 4ª generación. El pecado que tú cometas se lo estás heredando a tus hijos, nietos y bisnietos. Y tú 4 generaciones. Entonces cualquier pecado que traigas en tu corazón es lo que vas a transmitir a tus hijos en 4 generaciones. Pero si tú empiezas a trabajar en tu cambio, en tu conversión y en tu santidad, entonces dice el Señor, vas a transmitir bendiciones a tu familia hasta la 1000ª generación. Hasta la 1000ª generación, hermanos. Pero es tu decisión, es tu decisión. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. Yo tengo, ¿verdad?, una vocación sacerdotal. Entonces, Señor, ayúdame a vivir mi sacerdocio más plenamente. ¿Verdad? Tú me llamaste y tú me diste esta vocación. Ahora, Señor, yo quiero regresártela de acuerdo a tu plan perfecto y a tu divina voluntad. Yo quiero, Señor, ayúdame, porque yo humanamente no quiero vivir un sacerdocio de acuerdo a mis pensamientos, a mis ideas, a lo que yo creo. No, quiero vivir un sacerdocio, el sacerdocio de Cristo en mí, porque es Cristo en mí, es Cristo en ti. Entonces cada uno tenemos una vocación, la pareja tiene su vocación para vivir esa vida de Cristo en ti. ¿Qué dice Pablo? Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Pero para que Cristo vaya surgiendo en mis miradas, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Hacer penitencia para quitar mis miradas, ¿verdad? Quitar mis miradas para que la mirada de Cristo vaya surgiendo. ¿Qué tengo que hacer? Quitar mi forma de pensar, ¿verdad?, negativa y destructiva,
o ideas y corrientes que no son de Dios, quitarla para que la forma de pensar de Cristo se vaya realizando en mí. Pero ese es un trabajo que hay que hacerlo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Qué dice Pablo? Tengan en ustedes el mismo pensar y el mismo sentir de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener el sentir de Cristo? Quitar el sentir humano de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, de lujuria. Quitar ese sentimiento. Señor, yo te lo entrego. Lo llevo a la cruz para que el sentimiento de Cristo vaya surgiendo en ti, hermana, hermano. Pero ese es un trabajo todos los días. Por eso dice Jesús, oren, oren para que no caigan en la tentación. Si no tienes una vida de oración, entonces no esperes de Dios nada. Porque dice el santo cura de Ars, aquel que ora empieza a reflejar los rasgos del ángel, los rasgos de Cristo. Pero aquel que no ora refleja los rasgos de la bestia. Porque no podemos reflejar más que dos cosas. O empezamos a reflejar poco a poco a Cristo, o empezamos a reflejar poco a poco a Satanás. Por eso dice Pablo, crezcan. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Entonces, esta mujer adúltera va a empezar a disminuir. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. ¿Qué pasó con una gran prostituta, ¿verdad? María Magdalena? ¿Qué pasó con ella? Hoy está en los altares, hermanos. Fíjate, una gran prostituta, de la cual Jesús sacó 7 demonios. Ahora está en los altares. ¿Tú crees que está ahí porque era una mujer especial?